Village of Tepetlaustoc, Hidalgo, México, 1956. Este filme se llevó a cabo en el año 1956 y es la tesis de John Bourne para obtener su título cinematográfico. El equipo de trabajo de Bourne ya había visto locaciones en el área de San Juan Teotihuacán, que es donde residían algunos paisanos conocidos del cineasta, y era el lugar donde pernoctaban. Sin embargo, estos lugares no cubrían los requisitos para la filmación. Finalmente, después de observar su arquitectura y sus rasgos culturales, se decidieron por Tepetlaustoc. En el cortometraje se narra la historia de Benito, que es un niño de 11 años que ha perdido a su padre, y él es quien tiene que mantener a su familia, su madre y 2 hermanas menores que él. Para obtener dinero, Benito se dedica a hacer mandados, recolectar leña y venderla, pero también reparte leche, acarrea zacate. Esto lo realiza ayudado por su burra de nombre Rosa. Por lo anterior, este cortometraje se le conoce localmente con el título de Rosa y Benito. En la filmación ustedes van a encontrar el Tepetlaustoc de los años 30 a los 60, donde no había el mínimo cambio, donde no pasaba nada. El pueblo había quedado destruido después de la revolución, las familias pudientes habían emigrado a otros lugares, la riqueza del pulque estaba en su total decadencia. A pesar de esto, la gente del pueblo se negaba a perecer, y la muestra es la cantidad de oficios que se desempeñaban. En 1956, en Tepetlaustoc no había energía eléctrica. Esta se inició en los 60s. El tramo de carretera que une la México-Veracruz no existía. Los caminos a Texcoco eran por Jolalpa y Papalotla, y el camino de arrieros por el Gavilán. Tampoco había agua potable. Como se verá en el cortometraje, en las casas había pozos y el agua se sacaba con polea. Tampoco había red de drenaje y la gente únicamente se bañaba los sábados. Para viajar a Texcoco era necesario ir al centro de Tepetlaustoc y subirse al camión que manejaba el señor Samuel Macei y esperar a que hubiera los pasajeros suficientes para hacer el viaje. Si no se juntaba el mínimo necesario, la gente se regresaba a su casa a esperar tener mejor suerte el día siguiente. Otra forma era irse a pie por el camino del Gavilán. Generalmente este viaje era con 1 o 2 burros, cargados de leña, penca o pulque, para vender en Texcoco, que a un costado del Portal del Oso, en el extremo norte del jardín municipal, contaba con su flamante estacionamiento de burros. Con la semblanza anterior puede considerarse que el pueblo se encontraba prácticamente incomunicado, se vivía hacia adentro. On the plains of Hidalgo, the remote plains of Hidalgo, in the valley of Tepetla-Ashtok, lies the ancient village. A cathedral, dusty fields, sleepy rows of stone buildings. These are the boundaries of a boy's world.
The sun fell warmly on the village the Sunday before the day of Guadalupe. Everyone was thinking about the fiesta, fireworks, the procession, the music, the color. But Benito was remembering it was only a year ago his father died. It is not easy when the only man in the family is a boy. But somehow they managed. His mother was a strong woman, and his two sisters helped. Then they had a burro named Rosita. Benito's grandfather built the house in which they lived. He could remember his grandfather's stories about it. Its very stones were old and storied, taken from the ruined houses of the ancient people who had once lived in the valley. At home, there was always work for everyone to do. Mamacita herself supervised the household with a kind but firm hand. It was Graciola's task to see that the water bucket was always filled. Mamacita attended to the chickens. They were her pride. Benito had to place the gourds high on the wall to dry. Rosita had an appetite for gourds. Even little sister had a job to do. The old phonograph was the family's one prized possession. It had been a wedding present to Benito's mother and father, and they listened to it every Sunday evening. On Monday morning, Benito and Rosita picked up the milk and delivered it to everyone living on their street. They were the only delivery service in the village and were much in demand. Their work took them from one end of the village to the other. Benito was happy because there was never any school the week before the fiesta. Not everyone was pleased with their services. But then there was no one else to deliver the Señora's pots to market.
Benito and Rosita often took a shortcut home from the market under the old stone bridge. He remembered his friends and decided to stop and spin tops. Games are important to a boy, and much the same everywhere. But Rosita always reminded Benito there was work to be done. It was important that the hats be delivered on time, for the fiesta was near, and the men would want new hats to wear. Rosita felt delivering chickens was beneath her dignity. Old Angelo was the oldest man and the best storyteller in the village. He could remember the white horses and the golden coach of Maximilian. As the day's work drew to an end, there was only the firewood to be taken home. Benito wished, as he counted his earnings, that he and Rosita could earn enough centavos this week to make an offering to the Virgin of Guadalupe. So went the pattern of Benito's days the week before the fiesta. Then, one morning, as they went out with their first load, Rosita stumbled. No matter how much Benito pleaded, she would not get up. Was she playing tricks? Was she tired? Was she sick? He did not know. He would carry her load and ask someone to help him bring her home. He had stayed with her through the night. She was no better. Then he had an idea. If he brought out her blanket and saddle, perhaps she would feel better and get up. But Rosita only lay sleeping. Sleeping, she did not respond. Rosita was dying. Benito prayed as he had never prayed before.
Mamacita knew there was no time to grieve for Rosita. They must buy another burro. She sent him immediately to Don Ambrosio's corral. Yes, Don Ambrosio had a burro for sale. A very small burro with a black stripe running down his back. Don Ambrosio knew the burro was the smartest in the corral. He would like to sell him to Benito, for he knew the boy had a special, kind way with animals. If only he had enough money saved to buy him. Don Ambrosio was his friend, but he was firm. 65 pesos. Benito's hopes dropped. No matter how many times they counted their savings, there was not enough money. But he had to have a burro. The burro with the black stripe. Somehow, some way. Early next morning, Benito went out to look for work to earn the money to bring home the burro. With all the village preparing for the fiesta, he felt confident someone could use a boy. The butcher was in the plaza. He and Rosita had delivered for the butcher before, and if he walked quickly, perhaps... But the butcher told him he was too small to be of any help without a burro. When a boy is small and unskilled, it's hard for him to find a job. But he remembered the potter would be busy making water jugs, the wonderful lady pitchers with the piercing eyes. Perhaps he could carry the clay, or learn to paint the faces, or carry them to market. But he did not have a burro now. And as he watched the skilled hands, he knew it would take a long time to learn to paint the faces. But he asked anyway. No, he could not even wash out the brushes. But the potter told him to ask the pulquero,
who was busy and looking for a helper. The villagers would drink lots of pulque this fiesta day, and Don Jose was tapping the maguey plants at the far end of the village. Benito had tasted pulque once when his father lived. The maguey sap fermenting in the goat skin made the sour taste come back in his mouth. Yes, Don Jose needed help, a big helper. No matter how much Benito pleaded, he was still too small. Sometimes a boy is more alone than anybody. And then he listens to the wind and knows it is lonely too, as it takes along some dried leaves for company. He did not want to go home without finding work. How small he felt. His familiar village seemed distant and apart from him. Benito's father had worked in the adobe yard. Benito often came and watched the workers. They knew him. They would give him work if he had a strong back. He could carry adobe bricks. He knew they wanted to help him, but he was not strong enough for this kind of work. The weaver's work was not hard to do, and the weaver worked at his wheel and loom every day of the year. He and Rosita had taken his blankets to market many times. He could pull the stickers out of the wool and do all the jobs the weaver didn't like to do. The weaver was in a bad temper, but he did tell Benito to go to his brother, the candle maker. Like all the village, the candle maker was very busy.
Benito became so fascinated, he almost forgot he'd been turned down again. The carpenter had 2 boys of his own to help him. If only he had a burro he could use to carry things. The shoemaker could use him next week, perhaps. The only place left was the bodega, where the fireworks for the fiesta were being made. The men sifting nitrate powder were only helpers. He would have to ask the maestro of the fireworks. But the maestro knew the work was much too dangerous for such a small boy. The boy wished he could quickly grow big and strong. Then he would find much work to do. But there must be another way to buy the little burro. They would sell their one fine possession. Early next morning, Benito left for the market town with the phonograph. He did not mind the 2 hours' walk. He felt assured some unknown person would want to buy the beautiful phonograph. After all, it was the market day before the fiesta, and everyone would feel generous and buy extravagant things. Perhaps he would make so much money, he could even buy a present for Mamacita. The phonograph's plunking notes resounded in the plaza. They could be heard from the pottery stalls to the meat vendor, from the orange seller to the wool man.
Many people stopped to listen to the music. But by late afternoon, only one person had asked the price. The shadows grew longer, and the boy's hopes dwindled. No burro, no present for his mother, no offering for Guadalupe, and the fiesta only one day away. With great disappointment, Benito returned from the market. The morning before the fiesta, a poor boy who has no offering for the Virgin of Guadalupe can at least show his love for her by offering his services to the Padre. The Padre was pleased. He was glad to have another helper. The rockets had to be placed high in the bell tower. Benito moved quickly, happy to be working again. Benito had never been inside the sacristy where the santos were kept. Their splendid beauty was sunk deep in the shadows of the dark room. With great care, they were brought into the sunlight to be prepared for the procession the next day. They were dusty, sitting all year in the sacristy, waiting for the fiesta. Benito thought of his saint, San Juanito. What an honor it would be if he too could be carried in the procession tomorrow. He would ask the Padre. Candlesticks must blaze exceptionally bright on this special day. There was only the walk to be finished. Then he could go home and prepare San Juanito for the great day. Now all was in readiness. The great cathedral was draped in silence. Inside the cathedral cavern, myriad candles would keep a vigil through the night. And now he could tell San Juanito his surprise.
He and San Juanito must be beautiful for the fiesta. The rockets darted wildly into the air. They could be seen for miles. Soon the crowds would gather. Everyone must hurry and not be late for the procession. Even the sun glowed with a special brilliance this day. Everyone in the village would participate to make this a grand fiesta. They must hurry and not be late. Don Lorenzo led the band on fiesta days for 40 years. He could not hear so well anymore, but he still played the best horn in the village. The second band had to come all the way from the market town of Chiconcuac. This special day, its color, its spectacle, its beauty, its excitements,
All he had looked forward to for so long meant nothing to him without his burro. He felt strange and lost in the crowds. He tried to find the best place in the procession for his saint. Today, San Juanito will help. Bells rang loudly. The band played. To the outskirts of the village, the celebration could be heard. Two adventurous travelers were attracted by the sounds and braved the remnant of a road. Only Benito had lost spirit with the fiesta and wanted to be far away from the crowds. He did not understand these two strange people. Were they trying to take his saint from him? No. They wanted to buy it. Benito had to decide quickly. He would miss his saint, but the burro was more important. Without the burro, he could not live. And they were paying him more than enough to buy the one with the black stripe. Benito ran home, then to the corral. The little burro was his.
Nos encontramos con Benito Morales Delgadillo, que es el actor principal del cortometraje Village of Tepetlaustok, filmado en 1956 por John Bourne. Benito, ¿cómo fue que te seleccionaron para interpretar el personaje principal del cortometraje? Pues yo fui a ver si habían puesto un pizarroncito allá en el centro para ver si cuando daban las boletas, y ahí estaban los señores, la señora Muriel y ese señor que dices tú, John Bourne. John Bourne, estaban allí que iban a sacarle fotos a unos niños. Ahí estaba el Rano y estaba Salustiano, estaban muchos ahí. Y entonces me dijeron que me esperara allí para que me sacaran las fotos. Entonces la señora empezó a formarnos de dos en dos ahí en la tienda, en Florencia, en la pared. Y ahí nos sacaban las fotos. Y ya después, desde que sacaban las fotos, me señalaban a mí que yo, no sé qué, pero yo pues, no entendía nada. Entonces me preguntaron, la señora me preguntó que si tenía yo burros, le digo que sí. Y entonces me dijeron que querían hablar con mi mamá, pero mi mamá no estaba. Y sí fueron a hablar con mi mamá y ya arreglaron de que iban a filmar un documental, y que porque ese señor estaba estudiando para filmar películas y le pedían ¿cómo le llaman? Un video. Un video para como tesis. Okay. Pero que tenía que venir a México a visitar un pueblo donde viviera. Pues así que les gustara para filmar. Ellos paraban en San Juan Teotihuacán, pero de allí se vinieron para acá, para el pueblo, y aquí en el pueblo pues ya le pidieron permiso al presidente, que entonces era Pablo Escalante de la Asunción, perdón. Sí. Era presidente municipal, y le pidieron permiso al presidente y yo le dio permiso y ya. ¿Recuerdas cómo fueron las grabaciones? Las tomas empezamos ahí en el puente de Valdés, aquí en esta casa, aquí en la calle. Y cuando una grabación o filmación fallaba, decía la señora, minito, otro vez, así me decía la señora. Estoy enterado que el personaje de tu mamá es tu madre en la vida real. Sí, mis hermanas. ¿Ella cuántos años tenía cuando realizó el filme? ¿Qué recordaba de esto? 34 años, tenía 35 frescos. ¿Qué recordaba de las filmaciones? Pues recordaba que se había filmado la película, pero como ya jamás la volvimos a ver, pues ya después fue olvidando. Pero sí recordábamos de vez en cuando que habíamos filmado la película, pero hasta ahí. ¿En qué año falleció? Ella falleció ya no me acuerdo, pero como 2005, por eso. Ok. Benito, te hago la misma pregunta para el caso de tu papá, quien hizo el personaje de Tlachiquero. Sí. ¿Cuántos años tenía cuando realizó el filme? Tenía como 40 años, más o menos. ¿Él qué recordaba de esto? Pero lo mismo también que de la película, que ahí no era mi papá, era Tlachiquero. Pero en realidad era mi papá. Sí. ¿En qué año falleció? En 1990, por eso. Okay. ¿Dónde aprendió y hasta qué año trabajó tu papá en el oficio de tlachiquero? Bueno, él aprendió con mi abuelo. Aquí había muchas casas que vendían pulque, y de una de esas, pues, mi abuelo también raspaba, y de ahí mi papá aprendió a raspar. Después se independizó, cuando se casó con mi madre, empezó a raspar y vendía su pulque. Y de ahí vendió su pulque hasta como medio año antes de que muriera, todavía raspaba, pero después ya no. Sí. ¿Alguien de su familia heredó el oficio? No, ¿y hasta cuándo lo ejerció? No, ninguno. Ninguno. ¿Cuánto te pagaron y en qué se utilizó el dinero? Bueno, me pagaron a mi madre, porque yo estaba chavo, no me dieron nada a mí, pero a mi mamá le dieron en ese tiempo 1,000 pesos. Y esos 1,000 pesos mi papá iba a ser mayordomo de los tlachiqueros, y agarraron 300 pesos para la mayordomía.
y los otros 700 compraban una vaca y un becerro porque no había animales en la casa y empezaron a tener animales. Y de eso pues a mí no me dieron nada. Pero pues ni modo, la vida era así. Yo no podía reclamar nada porque pasaba porque pensé que así era todo y ya. Ok. Desde 1956, año de la filmación, ¿hasta cuándo viste el cortometraje? No, pues como ya no voy a saber de él, hasta cuando lo bajaron al YouTube y alguien nos avisó, ¿cómo se llama? Palomé Sánchez. Él lo vio y le avisó a mi hermana Ana, y mi hermana Ana nos dijo a nosotros y lo empezamos a ver. Ya tiene como 2 años. No lo habíamos visto antes. Ok, ¿algún comentario que quieras agregar, Benito? Pues de que me da gusto que lo volvamos a retomar o a recordar y las partes donde filmamos pues es aquí, fue acá en la Santísima, Puente de Valdés y allá en el centro, la parroquia y todo por ahí. Las partes a donde se fui a pedir trabajo, pues fue aquí arriba, en Tlatelco, arribita, y acá con don Gregorio, con don Amado Gómez, y ¿cómo se llama? Joaquín Velázquez, Gabriel Morales, y le chiquieron mi padre. Entonces, me acuerdo, hasta ahí. Ok, Benito, te agradecemos mucho la entrevista. Puente Santa María Magdalena. Se terminó de construir el 30 de julio de 1896. Localmente se le conoce como el Puente de Valdés, debido a la cercanía con la propiedad de una familia de ese apellido. Une al barrio de la Santísima con el barrio de la Asunción. Se ubica en terrenos llamados Siámac. Tiene 2 arcos ojivales. Nos encontramos con María Guadalupe Morales Delgadillo, que actúa en el cortometraje de John Bourne junto con su familia, la familia Morales. Lupita es la que aparece en el cortometraje en el petate jugando con su gatito. Posteriormente aparece en la procesión que se hace de la fiesta del santo. Lupita, vamos a hacer algunas preguntas. Sí. ¿Recuerdas algo de la grabación de las escenas o cuándo te enteraste que habías participado en ella? Pues ya más grande, cuando platicábamos con mi mamá, con Chela, Benito, de que se había hecho una película. Preguntábamos, pues, qué había sido de la película. Y pues nos decía mi mamá, pues se la llevaron los americanos y pues jamás supimos. Ok. Además de tu hermano Benito y de tu papá, en la película participan tu mamá y tu hermana Graciela. En el transcurso de los años nos comentas que platicaban de esto. Así es. Pues lo mismo que se platicaba pues que había sido de la película, pero pues el americano que hizo la película pues se la llevó y jamás supimos. Ok. ¿Hasta cuándo viste el cortometraje y qué impresión tuviste al verte actuando? Pues hasta que lo sacaron pues no sé, en el YouTube. En el YouTube. Ajá. Fue cuando nos enteramos y pues al verla, pues sí, pues yo dije, ay, soy esa niña chiquita y pues emoción, porque pues dices, ay, ¿cómo? Mi hermano más que nada, ver a mi mamá, a Chela, que hicieron la película, pero pues más impresionante ver a mi hermano actuando. Ok. ¿Cuántos años tenía tu mamá Nicolasa cuando se filmó y en qué año falleció? Mi mamá tenía 35 años cuando más o menos se filmó la película y cuando falleció
el 15 de abril del 2007. Okay. Y en el caso de tu hermana Graciela, ¿cuántos años tenía cuando se filmó y en qué año falleció? Tenía 14 años, Graciela, y falleció el 20 de diciembre del 2005. Okay. ¿Tu hermana vio alguna vez la película? No, ya había fallecido. ¿Ni tu mamá? No, tampoco. Ya no. Cuando vieron el cortometraje, ¿ustedes identificaron a tu mamá, a Benito, a los personajes? ¿A qué personajes? Pues a Benito, que era el principal, mi hermano, a mi mamá, imagínate nada más, mi madre, y mi hermana Chela. Y luego yo que me dedicé, tú eras la niña chiquita del gato. Ay, pues sí, toda mi familia, mi esposo, mis hijos, pues mi familia mía, pues todos pues viendo cómo, sí. Sí, fue algo bonito, bonito. Sí. ¿Algún comentario que nos quieras dar? Pues yo tengo ahora sí que la sensación, por ejemplo, ahorita que entré aquí y que me dicen que aquí se hizo la película, pues sentí así un escalofrío. Dijo, ay, ¿cómo en este lugar? Sí, y pues que yo todavía, pues gracias a Dios estoy aquí todavía. Eso, y pues les doy las gracias porque pues pensaron en que yo viniera aquí, que vean que esa niña chiquita, ahora mírenme cómo estoy. Pues sí. Gracias, Lupita. Pues sí, es una emoción, ¿eh? Es una emoción, ¿eh? Casa de la familia Millán, ubicada en la calle La Santísima del barrio del mismo nombre. En 1956 pertenecía al señor Agapito Vázquez, que en el periodo de gobierno que incluyó a 1922 fue presidente municipal de Tepetlaustoc. Después de 1956, la casa fue comprada por el señor Rodolfo Millán Vargas. Actualmente pertenece a esta familia. Tuvo una arquitectura característica de la época colonial, construida con adobe y techos de terrado y bóveda. Fue remodelada por el año 2000. Nos encontramos con el señor Alfredo Millán Dena, hijo del patrón del señor Fernando Soto, con Crispín Soto Varela y con la señora Rosalina Ramos Martínez, hijo y nuera de Fernando Soto respectivamente. Fernando Soto aparece en el cortometraje de John Bourne como el lechero, el señor que le vende la leche o le entrega la leche a Benito. Pero además fue el coordinador de John Bourne aquí en el pueblo para el cortometraje. Él era el que hacía todos los contactos y contratos. ¿Qué recuerdan de la actividad laboral de Fernando Soto? ¿Dónde trabajaba? Usted trabajaba como administrador del rancho de Tlacaluca, que era propiedad de mi papá, y de los terrenos también que tenía mi papá aquí en Tepetlaustoc. Tenía muchos contactos. Andaba siempre con gente grande, bastante bien. Puedo decir que era la pandilla, parte de la pandilla de mi papá, y él pues sí se movía bastante en ese círculo, vamos a decir, de la gente que llevaba parte de la administración del pueblo. Inclusive sabemos que él ayudó mucho con la electrificación del pueblo. Pasó a dejar varias postes en las esquinas, pero el tractor de Millán. ¿Saben dónde aprendió y hasta qué año trabajó el señor Soto? ¿Dónde aprendió el oficio? Me imagino que ha de haber sido en el campo donde se desarrolló, así como campesino,
como cuidar los animales, como a conocer la tierra, y aparte pues su misma personalidad lo llevaba a tener muchas amistades con todas las personas de aquí del pueblo. ¿Alguien de su familia heredó estas actividades, este oficio? ¿Hasta cuándo lo ejercieron? El cuidado de las tierras y todo, pues encargó un rato la esposa, que era doña Sabinita Varela, con apoyo de sus hijos, pues, eran muy jóvenes también. Ahora, del oficio de la leche, pues se viene dando, pero mucho después, más o menos como en el 75, yo creo. Sí, el oficio de él en el campo, pues lo aprendieron los hermanos mayores. Ya después, pues se estuvieron apoyando de sus tíos, la familia Varela. ¿Saben cuántos años tenía el señor Fernando Soto cuando se filmó el corto? ¿Y en qué año falleció? Él falleció en el 60. Él estaba ocupando un papel dentro de la presidencia. De juez menor. Y pues a él fue el que le tocó también ahora sí organizar a la gente y administrar a lo mejor la situación de la red, de la costerita. Alfredo, parece que la muerte del señor Fernando Soto fue algo trágico, ¿nos podrías comentar? Él estaba en el rancho de Tlacaluca y era por el mes de mayo del 60, y allí empezó a llover y le cayó un rayo. Murió como a los 36 años. ¿Ustedes cuándo vieron por primera vez el cortometraje? El cortometraje yo lo vi como hace 2 años, más o menos, o año y medio, pero no sabíamos que era algo relacionado a don Fernando, porque poco después pues nos dicen que había ese cortometraje donde él está. El cortometraje lo vi apenas el año pasado, pero realmente no lo vi completo, sino vi algunas fracciones, y fue a raíz de que estábamos comentando de que allá en la plazuela del centro, allí se ponían el matancero. Manuel Meraz ahí llevaba los animales caminando, y ahí los colgaba del árbol, ahí los sacrificaba y les hacía la faena. Lo mismo también con los puercos, ahí los llevaba chillando y ahí ya los sacrificaba. Por eso fue que no vi completo el cortometraje, nada más esa parte. Después que identificaron o les informaron que el señor Fernando Soto era el que aparecía en el cortometraje, ¿cuál fue la impresión que ustedes tuvieron? Pues para mí la impresión fue de que pues lo que me había comentado, digamos, Lucha y mi esposo y Bume, pues no era, o sea que no era chisme, sino que era realidad de lo que habían estado viviendo y lo recordaban desde niños ellos. A él aportó algo a la comunidad y pues creo que es importante que nosotros lo sepamos también. ¿Algo más que quieran agregar? Ojalá que pronto se haga este corto para poder entender un poquito esa película, para poder entender un poquito de la historia de nuestro pueblo. Sí, pues tenemos recuerdo de la familia, que nosotros no lo conocimos, pero pues ahora sí mis hijas, mis nietos, que lo conozcan, ¿no? Mis sobrinos también. Casa de los Olivos. Perteneció al señor Moisés García. Tenía un gran tinacal. En su terreno, a un costado, había una tabiquera, la que aparece en el cortometraje de John Bourne. Se presume que en los siglos XVII y XVIII fue un mesón. En la década de los 60 la adquirió la Universidad Iberoamericana. Ahí impartía cursos de verano el doctor Felipe Pardinas. Ha sido el centro de investigaciones de David Robichaux y fue punto importante para Roger Magazine al escribir su libro El pueblo es como una rueda, donde aborda estudios sociológicos respecto a Tepetlaustoc. Nos encontramos con Imelda Oble Almeraya, nieta de Modesta Olivares García. Es la señora que le compraba la leche a Benito y que lo reprende por quebrar los trastos. ¿Qué recuerdas de la actividad a que se dedicaba? Mi abuela era comerciante, aparte de que ella
era comerciante, ella también sabía tocar el piano, le gustaba participar en esas asociaciones de la iglesia, tocaba el órgano, también le gustaba pintar. Ella al quedar viuda pues tuvo la necesidad de trabajar en el comercio. Ella sí era muy organizada en cuanto a las cuentas, en cuanto a su economía. Ella era muy ahorrativa, llevaba sus finanzas muy bien. ¿Alguien de su familia heredó esta ocupación? Sí, alguno de mis hermanos sabe tocar el piano, incluso también le gusta pintar, es profesor. Y sí, nosotros un tiempo nos dedicamos al comercio. ¿Cuántos años tenía tu abuela cuando participó en el filme y en qué año falleció? Ella tenía aproximadamente unos 40 años. Ella falleció el día 23 de abril de 1989. Tenía aproximadamente 73 años. ¿Cuándo viste por primera vez el cortometraje? Hace 2 años. ¿Qué impresión les causó ver a tu abuela? Pues admiración y como recordarla, ¿no? En sus tiempos cuando ella se dedicaba al comercio, cuando a ella le gustaba cantar, cuando ella pues hacía muchas actividades. ¿Ya habían identificado a tu abuela en el corto o cuándo la reconocieron? Pues una de mis hermanas había visto el corto y me había dicho que ahí participaba la abuela. Calle Ocoyococ, entre las plazuelas Fray Domingo de Betanzos y San Sebastián Mártir. Ocoyococ es una palabra náhuatl que viene de ocot, pino, yolot, corazón, y coc, lugar. Significa lugar formado por pinos. En este tramo de calles se ubican las plazuelas Fray Domingo de Betanzos y San Sebastián Mártir. Se les denomina plazuelas para establecer la diferencia de la plaza principal. En el tiempo de los bandidos de Río Frío fue una calle de mesones. Estamos con Samuel Macei Galindo, que es hermano de Ranulfo Macei Galindo. Ranulfo es uno de los niños que sale en el cortometraje Jugando con Benito. ¿Qué recuerdas de la niñez de tu hermano? ¿Cómo era? ¿De qué jugaba? ¿Qué hacía? Pues era muy berrinchudo y mi papá lo tenía que darle sus cuerazos porque no quería comer. Para desquitarse, él mismo se pegaba de cabezazos en la pared. Y después se le quitó. ¿Dónde vivió y dónde trabajó tu hermano? Siempre vivió con mis papás. Después, ya que estaba más en el sitio, le ayudó a mi papá a cobrar en el camión que corría aquí de Tepecostó a Texcoco y viceversa. Y ya después se lo llevó el difunto Efrén Narváez Flores a la Ciudad de México a trabajar allá en una compañía de coches que llamaba CAN Automotriz. ¿Cuántos años tenía tu hermano cuando participó en el cortometraje? Como unos 9, 10 años. ¿En qué año falleció tu hermano y a qué edad? Falleció el día 8 de diciembre de 2018, a la edad de 74 años. Plazuela de San Sebastián. Durante los siglos XVII y XVIII, el pueblo era parte del camino de Arriería México-Veracruz vía Calpulalpan-Jalapa, por lo que tuvo un gran progreso económico. En esta plazuela aún se conservan 2 garitas que funcionaban como aduanas. Precisamente en 1695, en un cargamento procedente de Veracruz y con destino a la Ciudad de México, llegó San Sebastián Mártir, dando lugar a su gran leyenda. Aquí se le construyó una iglesia que empezó a funcionar en 1703. Los gremios que existían en esa época se organizaron para realizar las fiestas de San Sebastián, que siguen celebrándose hasta la actualidad. Nos encontramos con la señora María Guadalupe Fonseca Velasco, hermana de Ambrosio Fonseca Velasco, que es el señor que le vende el burrito a Benito en el cortometraje de John Bourne. ¿Qué recuerda de la actividad de Ambrosio Fonseca en la crianza de animales de corral, de vacas, de burros,
¿Dónde tenía su corral? Su corral lo tenía en la casa de mis padres. Ahí tenía su corral de animales, bueno, tenía borregos, vacas, burros. Bueno, esa actividad la heredó de mi padre y se dedicó hasta la edad de 22 años. De ahí emigró a la ciudad. ¿Alguien de su familia heredó el trabajo de la crianza de animales? No, una vez yo no sé, se terminó todo. ¿Cuántos años tenía su hermano cuando se hizo el filme y en qué año falleció? Él tenía 22 años y murió en el año del 2016. 2016, ok. ¿Alguna ocasión su hermano comentó de su participación en la película? Nomás nos comentó que se había filmado una película, pero no nos comentó más. Más tarde yo la vi y me recordó pues muchas cosas de mi niñez, unas calles que recuerda uno con mucha emoción de niña que pasó uno por ahí. Ok. ¿Cuándo vio por primera vez el cortometraje? Hace como 2 años. 2 años. ¿Identificó a su hermano Ambrosio? Sí. Sí. ¿Qué impresión le causó verlo en la película? Pues a mí me dio mucho gusto y a sus sobrinos nietos pues igual verlo conocido ahí. ¿Algún comentario que quiera usted agregar? Pues que rescaten todo lo que tenemos aquí de bonito y que a los hijos que están, que vienen, que no saben nada de nuestro pueblo, que lo vean, que lo conozcan como era antes. La iglesia de la Santísima Trinidad Calpixcalpa tiene su espadaña, su óculo, arco de medio punto y columnas dóricas. En su interior conserva un púlpito con su tornavoz. En el altar mayor tiene una pintura de la Santísima Trinidad del tipo cristoforme. Calpixcalpa es una palabra náhuatl que significa en la casa del cobrador de impuestos. Plazuela de la Santísima era el último centro de población del camino de arriería México-Veracruz, vía Calpulalpan-Jalapa. En los siglos XVII y XVIII, de ahí continuaba en despoblado hasta San Pedro Chaucingo. Nos encontramos con Jesús Meraz Cruz y María Concepción Meraz Cruz, nieto y nieta de Manuel Meraz, que en el cortometraje de John Bourne hace el papel de matancero. En la realidad ese era su oficio. ¿Qué recuerdan de la actividad de matancero de su abuelo Manuel Meraz? ¿Dónde mataba, dónde expendía, cómo trabajaba? ¿Cómo fue en el transcurso de los años? Mataba aquí en este lugar donde estamos ahorita, en el Fresno, y aquí pelaba la res y de aquí se la llevaba a donde está el portal. Efectivamente, él se dedicó, fue uno de los primeros carniceros en este pueblo de Tepetlaustoc. Años posteriores ya se dedicó a la matanza del puerco. Él también la vendía aquí en los portales, e incluso su esposa, mi abuela María Dolores Morales Cortés, llamaban el viaje de carne de puerco a vender a la Ciudad de México, que eran aproximadamente de 30 y 50 kilos por semana, además del viaje de pulque. Entonces unos días se dedicaba a la matanza y otros días al campo, solo por temporadas, y también tenía su pulque, que él decía, labró mi pulque. ¿Saben dónde aprendió y hasta qué año trabajó su abuelo en este oficio? Lo aprendió con un familiar, tío de él, es lo que él platicaba, él se lo enseñó, tío político por parte de mi mamá. Después ese oficio se lo transmitió a 2 de sus hijos, que fue mi padre, que en paz descanse, Luis Meraz Morales, y a mi tío Roberto Meraz Morales, pero él practicaba el oficio de matar y vender el puerco en Ciudad Nezahualcóyotl. Mi papá sí era aquí, solo los días domingos, y mi papá Manuel, hasta donde recuerdo, yo creo que como a los 70 años dejó de trabajar la carnicería. ¿Alguno de sus nietos aprendió el oficio? ¿Ustedes cómo convivían con él en las matanzas? ¿Cómo era?
¿Le ayudaban? Pues sí, a chichinear el puerco. Le ayudaba yo a hacer la rellena. A mi hermana también le ayudaba a pelar el puerco y a abrirlo y a destazarlo. ¿Cuántos años tenía su abuelo cuando se filmó el corto? ¿Y en qué año falleció? Cuando se hizo el cortometraje tenía 51 años. 51. Él nació el 1 de enero de 1905 y murió el 2 de julio de 1987. ¿Alguna ocasión su abuelo les comentó de su participación en la película? ¿Recordaba cómo fue? Él hacía mucha remembranza de su niñez, de la revolución, o sea, cosas que él recordaba, pero ya de la película nunca hizo mención alguna, ¿eh? Yo creo porque no se lo reportó a su esposa, que no le regañara. ¿Qué impresión les causa a la familia ver ahí a su abuelo, que aparte de matancero, que era su oficio, pues fungió ahí como actor? Una cosa muy hermosa, muy bonita y el recuerdo de verlo ahí haciendo su trabajo que hacía, que era la matanza. Quiero aclarar que mi papá Manuel no sabía leer ni escribir. A pesar de que no sabía leer y escribir, él conocía la báscula, pesaba, cobraba. No lo hacían, como diríamos, tanto con un peso, ¿eh? Me llenó de mucha emoción ver ahí a mi Sí. Si ustedes nos quisieran compartir algo de esa convivencia con su abuelo allá en su casa, ¿cómo era? Pero era muy alegre, muy chiflador y le gustaba echar su pulquito y muchos consejos que nos daba, que nos portáramos bien en la vida y que respetáramos. Sí, fue muy exigente, era machista. A mí me enseñó el campo, me enseñó a sembrar, a laborear, a cosechar, a mis hermanos también, a cortar el zacate, a piscar. La matanza, él me fue guiando y entonces yo aprendí cómo destazar un cerdo. Nos daba lecciones de vida, porque nos decía, no hijos, échenle ganas, siempre respeten a su padre. Él nos enseñó que lo saludábamos, que el respeto era besándole la mano. ¿Alguna opinión con respecto a eso que nos quieran dar? Que yo creo que somos la generación donde todavía nos regimos por esos principios de moral y buenas costumbres, el que tenemos el participar en nuestras fiestas patronales, el cooperar, porque gracias a eso se siguen conservando nuestras raíces, el respeto hacia los padres, hacia la familia, el que fuimos educados que una familia es para siempre, un matrimonio es para siempre, porque es la base de nuestra sociedad. Portal de la Plaza Hidalgo. Fue en el siglo XVI cuando se trazó el Tepetlaustoc, que aún se conserva. Plaza de armas, amplia arboleda, calles anchas, rectas, empedradas. Manuel Paino, en su novela Los bandidos de Río Frío, nos relata las peripecias de Evaristo, el jefe de los bandidos, en esta plaza. No hubo más remedio. Siguió caminando adelante, sin tomar ninguna vereda, y no supo cuándo ni a qué hora se encontró en el pueblo de Tepetlaustoc. Llegó casi a tientas hasta la plaza, y la fortuna le deparó el tejado de una pulquería. Existe una placa en el portal que da cuenta de la fecha de terminación de su reconstrucción, el 22 de enero de 1933, y menciona a los que intervinieron: Filiberto Gómez, gobernador; H. Ayuntamiento Tepetlaustoquense, residentes en la Ciudad de México, y su presidente R. Meraz; Fundación Torres Adalid, presidente municipal E. Hernández, y habitantes de Tepetlaustoc. Nos encontramos con Serafín Urbano Sánchez Mendoza, sobrino bisnieto de Amado Gómez, que aparece como hilandero en el cortometraje de John Bourne. ¿Qué recuerdas de la actividad de hilandero de tu tío bisabuelo Amado Gómez? ¿Dónde trabajaba? ¿Cómo trabajaba? Bueno, yo era un niño y tenía 10 años cuando él murió. Era hilandero, tenía su telar, se dedicaba a hacer productos de lana. Y después sus hijos ya no siguieron el oficio del tío. ¿Dónde estaba ubicada su casa, Serafín? ¿Dónde trabajaba? ¿Ahí trabajaba en su casa? En su casa tenía su telar en la columna. ¿Cuándo viste por primera vez el cortometraje? En diciembre de 2018. Fue el tercer informe del gobierno del presidente saliente. ¿Tu familia lo ha visto?
Sí, lo vio uno de mis hermanos. ¿Cuándo reconociste por primera vez a Amado Gómez? Cuando yo lo conocí al tío, fue en una casa que vi la película. ¿Algo que nos quieras comentar? Me parece bastante bien que alguien de los habitantes de acá de la cabecera municipal se preocupe por la historia del pueblo, porque tiene muchos valores este pueblo y pocos lo valorizan. Y en mi parte, pues, me da gusto que alguien se preocupe por esas cosas. Nos encontramos con Mario Galindo Ramírez, nieto de Gregorio Galindo, el fabricante de la cera que aparece en el corto de John Bourne. ¿Qué recuerdas de la actividad de Gregorio Galindo? Bueno, él vino de San Pedro Chaucingo, de ahí era. Ahí es donde aprendió el oficio de la cera. De ahí ya se vino, bueno, se casó con mi abuela y aquí siguió ejerciendo el oficio. En una casa que, por la Barranquilla, de aquí del mismo municipio, de la misma... El mismo barrio. El mismo barrio, sí. Entonces ahí es donde hacía la vela. Era primero vela de codalito que les nombraban, codalito. Ahí hacían la vela, tenían una mesa y una aplanadora, ya cuando la cera ya estaba hecha. Bueno, ponían un arco en medio con abajo como caso y metían su parrilla con carbón para derretir la cera. Ponían el arco medio con sus pabilos, así cortaban los pabilos. El tamaño es más o menos de 30 centímetros, 40 centímetros. Ir a puros baños de cera. Ya cuando se un poquito, ya ¿cómo se llama? Lo grueso, la sacaban, la dejaban enfriar un poquito. Antes de que se secara, la aplanaban en una mesa para que quedara redondita. Ahí ya. Entonces, hacían una mayoría de cantidad de cera. Mi tío Andrés lo mandaban a venderlos a los pueblos, a San Pedro, San Bernardo, San Joaquín, Belén. En todas esas partes mi tío iba a vender la cera. Respecto a la compra, pues en México iba mi abuelo a comprar la cera. La verdad desconozco la parte donde compraban la cera. Eran marquetas que se le denominaban, marquetas de cera. Traía bastantes. Eran dos tipos de cera. Para hacer cera para como les dijera, la blanca era para el codalito. Y compraba cera también para la de las fiestas que hacían los cirios, velas grandes. Era lo mismo el trabajo. Mi papá era el que aprendió más y mi tío Loreto fue que los dos únicos fueron que aprendieron el oficio. Y nada más que pues mi papá es el que más, Santos Galindo, él es el que más ejerció el trabajo. Después, ya cuando se vinieron a vivir para acá, aquí en este cuarto, era el lugar a donde elaboraban la cera. Sí. En cada fiesta de cualquier mayordomía, en enero, en julio, que había las mayordomías, se hacía bastante cera. Entonces, mi papá él fue el que hacía la cera. Ya mi abuelo ya no hacía el trabajo. ¿Sí? Mi papá era el que hacía el trabajo. Para alguna fiesta de enero, se estaba como casi un mes elaborando la cera por la forma que no era rápido, eran baños. Ahora pues es más moderno ya la cosa. Era lo mismo, el arco le daba vuelta al arco así,
dando vuelta y a puros baños. El juego tenía que ser lento, que no fuera muy caliente la cera, porque si no entonces se hacía, sí, no pegaba, y tardaba más en hacer el espesor de la cera. Pero de sus nietos alguien aprendió. Yo fui el único, pero no lo aprendí bien. Yo acompañaba a mi papá a hacer la cera, pero de los cirios, de las velas de la iglesia. Sí, pues yo le ayudaba a calentar la cera, a hacer las marquetas, echarlas en el caso, echarles juego, pero yo nunca hice el trabajo. Yo era, como dicen ellos, su chalán. ¿Cuándo viste o has visto el cortometraje por primera vez? ¿Tu familia lo ha visto? ¿Qué impresión les ha causado? Pues no, hasta ahorita que me lo estás diciendo, porque nunca lo vi. ¿Y cómo te parece que pues, estemos haciendo esto? Que está muy bien. Tu abuelo vuelva a aparecer. Qué bueno que sí, pues me da mucha alegría, mucho gusto de que pues el abuelo vuelva a verlo, a que aparezca. Sí, fíjate, Mario, que se realizó un mural en San Sebastián en 2018 se realizó por la mayordomía del 20 de enero, y ahí están plasmados los oficios, los gremios que festejan a San Sebastián. ¿Tampoco estás enterado que ahí está tu abuelo? No, tampoco estoy Gregorio enterado, Galindo. no. Yo me fui aquí a la edad de 17 años para México, y ustedes que tengo más años en México que aquí, la verdad no estoy enterado. Ok. ¿Algo que nos quieras comentar? Pues estoy muy agradecido de que me hayan tomado en cuenta esto de ser el nieto de Gregorio Galindo, y pues me da mucha alegría de que volvamos a recordar al abuelo. Nos encontramos con Catalina Morales Vargas, hija de Gabriel Morales Cando, que aparece como albañil en el cortometraje de John Bourne. ¿Qué recuerdas de la actividad de albañil de tu papá? Sí, yo recuerdo a mi papá, hacía unos trabajos excelentes. Donde duró más tiempo trabajando fue con el señor Raúl Díaz. Le hizo varias casas, unas fachadas muy bonitas. De ahí pues tenía más trabajitos extras, pues a donde lo ocupaba. En el puente de Valdés, a un costado están unas carretas, una cruz, que también fue elaborada por mi padre. ¿Dónde aprendió y hasta qué año trabajó tu papá en ese oficio? El oficio lo aprendió de su papá. El abuelo se llamaba Doroteo Morales, y mi abuelo Doroteo lo aprendió de su papá, don Pedro Morales. Entonces son 3 generaciones del oficio de albañil. ¿Y hasta qué año trabajó tu papá en el oficio? Mi papá trabajó más o menos como en 1990. ¿Alguien de su familia heredó el oficio y hasta cuándo lo ejerció? No, desgraciadamente ninguno de los nietos ni los hijos. ¿Cuántos años tenía tu papá cuando se filmó el corto y en qué año falleció? Mi papá tenía 30 años. Mi papá falleció el 22 de diciembre de 2006, a la edad de 80 años. ¿Alguna ocasión tu papá comentó de su participación en la película? ¿Recordaba cómo fue, cuánto le pagaron, alguna anécdota? No, pues la verdad con nosotros no, pero con mi primo Benito sí platicaban y comentaban de esa película que... ¿Cuándo viste por primera vez el cortometraje? Cuando hicieron un documental en 2017. ¿Tu familia lo ha visto? Uno de mis hijos y yo, mi hermana. Ah, ok. ¿Y qué impresión les causó ver a tu papá?
¿Lo identificaron? Pues no muy bien, ya con preguntas, y viendo a las demás personas, pues ya nos dijeron que era mi papá y para nosotros es un orgullo ver a mi papá que haya, pues haya participado en una cosa así, ¿no? ¿Algún comentario que nos quieras hacer? Pues me parece muy bien este trabajo que están haciendo, siquiera que haya algunas personas que se dediquen a, pues como ustedes, a enseñarnos todo nuestro pueblo, ¿no? Que a lo mejor ni lo conocemos perfecto. Parroquia de Santa María Magdalena. En 1535 se construyó el convento y después la iglesia en el transcurso del siglo XVI. La iglesia se edificó encima de lo que fue un teocalli indígena, con unas escaleras de peralte reducido. Al parecer, en 1733 se inició la reconstrucción de la actual iglesia. La portada neoclásica es sobria. Tiene puerta de madera, arco de medio punto, 2 columnas dóricas y su frontón semicircular. En el segundo cuerpo está la ventana coral con un vitral de Santa María Magdalena. Su remate triangular representa al Espíritu Santo. Nos encontramos con el señor Juan González Morales, nieto de Maximiliano González e hijo de Guadalupe González. Don Maximiliano González es el que aparece en el cortometraje de John Bourne con la banda de San Pedro Chaucingo. ¿Qué recuerdas de la actividad de músico de tu abuelo? Él fue el iniciador de la cultura en el municipio. Los bailes originales del municipio completamente los empezó con instrumentos de cuerdas. Al pasar el tiempo, pues ya empezó su hijo José Guadalupe González y en el 40 del siglo pasado hace la transferencia de instrumentos de cuerdas a instrumentos metálicos. ¿Cuál ha sido la trayectoria de la banda y cuántas generaciones abarca? Ya va en la 5ª generación, digamos, yo soy de la 3ª, don Maximiliano I, don Guadalupe II, yo 3ª, y ahora mis hijos 4ª y mis nietos ya 5ª. ¿Dónde aprendieron música sus antepasados? Mi abuelo fue el iniciador y consta con libretos que dejó, pero mi papá le puso profesor unos de Cuanalán y ahí es a donde aprendió don Guadalupe González. Él ejerció también su música en los salones de baile en México, Quinto Patio, Salón México, Siboney y varios. Después aquí no dejó su música de su papá y siguió con la tradición de acá. ¿Cuántos años tendría aproximadamente don Maximiliano cuando participó en el cortometraje? ¿Y en qué año falleció? 35 años, cuando se hizo el filme. Y él fallece en el 58, 2 años después del filme. En el corto se toca repetidamente una marcha. ¿Cómo se llama? ¿Actualmente la toca la banda? Sí, la marcha que aparece ahí es de marinos. Y esa marcha nosotros la tenemos en partitura, que la seguimos tocando. ¿De cuántos elementos se componía la banda del filme? ¿Y qué instrumentos tocaba? De 10 a 12 elementos. Los elementos tocan trombón, clarinete, saxofón, un corno, tarola, tambora, son las percusiones. ¿Existe algún instrumento musical que actualmente la banda ya no toque? Sí tenemos un corno, trémbolos. Don Juan, ¿cuándo viste por primera vez el cortometraje? ¿Tu familia lo ha visto? ¿Qué impresión les causó ver a tu abuelo y a tus familiares en la banda, en el filme? Pues es una gran satisfacción, ¿no? Porque como hemos ido de generación en generación, pues completamente es una cosa que se siente que a lo mejor uno lo siente en uno mismo. ¿Por qué? Porque su misma familia ha participado en eso y nosotros seguimos en eso. Don Juan, algo que nos quiera compartir, algo que nos quiera agregar. Nosotros tenemos lo que los demás municipios no tienen y sobre la música la hemos conservado hasta estos días. En los anteriores relatos se ha procurado que el entrevistado sea el más cercano o de mayor convivencia con el personaje. En la filmación aparecen personas que no pudimos identificar o no encontramos familiares cercanos. Estos son: los alfareros son de Santa Cruz de Arriba, pueblo que se dedicaba a este oficio. Ahí se hicieron las grabaciones.
En la actualidad solamente las familias de Margarito López y Jocundo Rodríguez continúan dedicándose a la alfarería. Los tabiqueros no eran del pueblo. El nombre del maestro era Guillermo, le apodaban el tabiquero, y su ayudante se llamaba Alfredo, le decían el bolillo. La tabiquera estaba ubicada en los terrenos de la Casa de los Olivos en la Santísima, era propiedad del señor Moisés García. El carpintero era Rafael Díaz, tal parece que originario de San José Texopa, donde después de quedar viudo se fue a vivir con sus familiares y ahí falleció. Vivió en la calle de la Venta del barrio de San Vicente y después construyó su casa en un terreno que compró en la ampliación de la Santísima. A los zapateros no pudimos identificarlos, sin embargo las grabaciones se hicieron en la calle Ocoyococ del centro de este pueblo. Los coheteros tenían su polvorín frente al pueblo de Santa Cruz Mexicapa, en terrenos que después pertenecerían a la Casa Domecq y a un costado de la gasera Bustamante. Ahí se filmó. Otros personajes importantes son el sacristán de nombre Lázaro Zavala Vadillo, originario del barrio de la Santísima, hijo de Epifanio Zavala, que fue sacristán de la parroquia durante muchos años. Él era quien tocaba las campanas en la filmación del corto. El sacerdote era Miguel Anguiano, quien colaboró muchísimo con las locaciones, citando a sus feligreses para la grabación. Él, junto con los tepetlaostoquenses residentes en la Ciudad de México, fueron principalmente los que construyeron el tramo de carretera que une la México-Veracruz. También enseñó a los niños a jugar fútbol y parece que fue el que tramitó la cesión del terreno para la construcción de la nueva escuela primaria Benito Juárez. Lo que ha pasado en Tepetlaostoc de 1956 a la actualidad. La línea de luz eléctrica pasó por Tepetlaostoc en 1955. A raíz de esto, el capitán Alfonso Samperio descubrió las minas de arena y grava. En 1956 se abrió la brecha Pemex. En 1960 se instaló la luz eléctrica en el pueblo. Únicamente abarcó hasta la calle Tlacuilolpan en la Asunción y hasta el puente Cuauhtémoc en San Vicente. El periodista Carlos de Negri compró los terrenos denominados Santa Cruz de la Constancia y construyó el rancho Cancoyé en los años 1960-70. En 1966 llegó a instalar granjas avícolas el señor Raúl Díaz. Donó una televisión para el pueblo que se instaló en el jardín municipal. Anteriormente se podía ver la TV en las tiendas de la señora Modesta Olivares y el señor Arnulfo Castillo pagando 30 centavos. En 1967 llega a vivir al pueblo el actor Raúl Meraz Estrada, que tiene aquí sus orígenes. En los siguientes años trae artistas como Rubén Aguirre, Kitty Casado, Manuel Dondé, la India María, María Rojo en los 70s. En los 80s, Carlos Suárez, Ana Berta Lepe, Rafael Banquels, entre otros. Se termina la construcción del tramo de carretera que une el pueblo a la México-Veracruz en 1968. En 1970 llega el doctor Carlos Viesca Arrache. Se inaugura la nueva escuela primaria Benito Juárez. Se filma la película Pobre pero honrada con la India María. Se entuba la red del agua potable en 1971. En los años 1973-75 se realizan los trabajos de remodelación de pueblos dotándolos de infraestructura, agua potable, drenaje, guarniciones y banquetas. Empedrados, fachadas de las casas en el primer cuadro. Se conoció como Plan Echeverría. Incluyó la ampliación del edificio de la presidencia municipal. Se pavimentó la carretera por Jolalpan hasta Papalotla en los años 1974-1975. En 1975 inicia la etapa de filmación de películas y continúa en los siguientes años.
Se inicia la enseñanza de la escuela secundaria en la conocida como Aula Leona Vicario en 1976. En los años de 1976 a 1978 se construye el DIF. Se construye la nueva escuela secundaria Rey Xolotl. Inicia sus labores en 1984. En 1988-90 se construyó la Casa de Cultura del municipio. Inicia sus clases de bachillerato el CBT en 1990. En enero del año 2016, en la presidencia municipal de Tepetlaustok, fue recibido un oficio por parte del cónsul de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, en el cual remitió 50 DVDs como estos para ser distribuidos entre la población de Tepetlaustok respecto a la cinta In an Ancient Village. Dicho oficio contuvo lo siguiente: licenciado Rolando Trujano Sánchez, por este medio me permito hacerle llegar 50 discos en DVD de la película In an Ancient Village, producida por el señor John Bourne, residente de la ciudad de Santa Fe, Nuevo México. De acuerdo con la información proporcionada por el señor Bourne, en una carta dirigida a este consulado, la cinta fue filmada en 1956 en el municipio de Tepetlaustok. Pero según relata en este documento, debido a infortunados incidentes, no fue sino hasta el año 2013 en que la cinta fue finalmente restaurada y editada para su exhibición. Es por ello que desea compartir la película con los pobladores de este municipio. Es por ello que el interesado ha solicitado los buenos oficios de esta representación y a través de mi conducto les hace llegar 50 copias de la cinta, con la finalidad de que las copias sean distribuidas entre los pobladores de Tepetlaustok y de ser posible exhibir la cinta en algún evento abierto a todo el público. Finalmente me permito enviar los datos de contacto del señor John Bourne para los fines conducentes. Aprovecho a usted para reiterar las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. Atentamente, Efrén Leiva Acevedo, cónsul titular. Daremos un muy merecido reconocimiento a las personas que de una u otra forma hicieron posible este cortometraje. Primeramente a John Bourne, por su acertada visión al dirigirse a la villa de Tepetlaustok para mostrar su riqueza natural y cultural, que en muchas ocasiones se encuentran perdidas en el tiempo. Con esta demostración fílmica, recordaremos a la villa de Tepetlaustok en el año de 1956, con sus rasgos culturales tan arraigados, sus oficios que eran parte primordial de su desarrollo económico y sus costumbres religiosas como se mostró en el film. Cabe mencionar la participación de la familia Morales Delgadillo y a todos los demás personajes de la comunidad, que sin ser estos actores profesionales, transmitieron la esencia y el ambiente de la época. Finalmente, agradecemos al Grupo Cultural Ciudadano su participación en el documental del cortometraje, a Jorge González Morales por la realización del guión, las entrevistas y coordinación, por el apoyo y asistencia a Ismael Olivares Vázquez, Marcelo Macías y Velasco, María del Consuelo Narváez Guerrero y Joel Velázquez Alpuchi. Gracias a todos por acompañarnos.